Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo campeonato que ha empezado en el día de hoy, la fase final, ya que se viene haciendo pues en diferentes partes y es el Global Championship de chess.com en el que se juegan partidas rápidas, son matches estando en los cuartos de final y se juegan 8 partidas y el que consiga 8 o 4 puntos y medio, perdón, pues pasaría a la siguiente fase. Vemos ya los jugadores que la componen, un segundito que me ha quedado un poco pequeño y lo puedo abrir así. Nos centramos ahora o en esta partida en la de Nakamura y Duda, pero los otros jugadores también son muy fuertes. Hay una primera fase que se juega en Toronto, la última, siendo creo que la final, se juega en Belgrado, como está escrito ahí abajo, y son presenciales pero juegan a través del ordenador. Podríamos llamarlo un híbrido, 15 minutos más 2 segundos por partida. Y bueno, pues vamos con la primera siendo muy buena, viniendo del campeón del mundo de ajedrez 960. E4, E5, caballo F3, defensa Petrov, variante clásica siendo lo más jugado y antes de recapturar el peón en E4 pues se expulsa al caballo. Ahora se recupera y D4 no atacando al caballo se considera un mejor movimiento, las piezas blancas ganan algo más de centro y tras D5, aun habiendo movido dos veces el peón, bueno, pues es importante mantener esa pieza ya donde se sitúa y ahora se empieza a atacar por parte de las blancas. Alfil F5 defendiendo, lo más jugado aquí es caballo C6 primero, se opta por esta línea más secundaria en la que solo hay 150-200 partidas en las bases de datos y de momento tras enroque en corto, bueno, pues este movimiento de doble peón, aunque es verdad que se ha movido dos veces y solo se juega alfil E7, las piezas negras tienen cierto control sobre esa diagonal. Buscando también el enroque, se ataca nuevamente llevando a una columna abierta y central la torre, enroque en corto, caballo BD2 con nuevo ataque y caballo D6 retirándose y defendiendo al alfil en caso de que las blancas pues lo atacasen. No obstante, optan por caballo F1, C6 reforzando la defensa de este peón adelantado en D5 y más movimientos de piezas con alfil F4 y vienen los primeros cambios en D3. Dama por D3, caballo A6 con maniobras también para traer la partida, ya que la casilla de C6 pues no está habilitada, la idea es traerlo a C7. H4 ganando ahora espacio Nakamura en el flanco de rey y caballo C7 ya por parte de Jean-Christophe Duda. Caballo G5, maten una si no se evita, G6 se evita, pero también, bueno, pues las casillas negras quedan algo más débiles. Tras estos movimientos se juega caballo E3 y dama D7, siendo quizás importante jugar H6 expulsando al caballo. Es verdad que luego bueno, pues habría que hacer algo con ese peón en caso de que la pieza se retire, aunque también por otro lado el peón en H4 estaría tocado por alfil y dama. Se opta por este movimiento, se conectan las torres, H5 aprovechando Nakamura pues este movimiento en el que ya no hay doble ataque por parte de las piezas negras y F5, bueno, pues de momento contrarrestando con ese movimiento. Ahora sí se retira el caballo H3 y tras jugarse caballo E6 atacando al alfil, primero se cambian peones en G6. Como vemos se adelanta la defensa de las negras, quizás siendo un poquito pues más vulnerable y ahora viene un movimiento brillante por parte de Nakamura o un primer movimiento brillante en el que juega caballo G4, entregando una pieza que no se puede pues capturar, ¿no? La idea es traer el caballo E5, la partida continúa con caballo F7 controlando o defendiendo esa casilla al menos en una ocasión y el tema es que si las piezas negras capturan, bueno, pues caería este peón directamente y tras este primer jaque, rey H8 no es del todo buena, podemos ver esta línea en la que tampoco ayuda del todo, ya que tras estas jugadas, bueno, pues primero se elimina uno de los defensores entregando la calidad y tras dama por E7, caballo G5 es mate en H7, gracias a que el caballo evita que el rey pueda salir por F7. Única aquí para las piezas negras es entregar la dama en esta posición y están completamente perdidas. Por lo tanto, muy buen movimiento. Se juega, perdón, caballo F7 controlando esta casilla, caballo E5, caballo por y alfil por E5, teniendo una pieza pues bastante fuerte en la posición. Torre
E8 trayendo la última pieza, Jean-Christophe Duda, ahora para el centro, y torre 2 buscando el doblaje de torres en la columna abierta. Tras estos movimientos, alfil de 8 con más maniobras, torre a E1 y G5 adelantando los peones. F3 también por parte de Nakamura. La idea es liberar este caballo, la casilla para el caballo, y vamos a ver dónde termina el caballo de Nakamura estando de momento en H3. A6, C3, reforzando la defensa del peón de D4, y tras torre F7, bueno, pues caballo F2. Tras estos movimientos se juega caballo F8. La idea quizás es traer el caballo a esta posición atacando a esta pieza, pues que de alguna manera pues es bastante fuerte, como decíamos en la posición. Dama de 2 dando la casilla al caballo, y tras caballo G6 atacando esta pieza, pues de momento se defiende con caballo de 3. La idea además por parte de las blancas, y aquí viene el error más gordo de la partida, es entrar con el caballo en el C5, atacar a la dama, y vamos a ver, bueno, pues una idea fantástica por parte de Nakamura. La partida continúa con torre H7, a un movimiento como caballo por E5, caballo por... se está dando un doble ganando pues calidad, y con ello las blancas tendrían más ventaja. Y aquí, evitando caballo C5, el mejor movimiento, continuando la partida, hubiese sido B6 para llevarla pues más igualada. Se opta por esta jugada quizás antes de capturar. La idea es, bueno, pues quitar a la torre y de momento a ver qué pasa con la dama. La partida continúa con caballo C5 ganando un tiempo sobre la dama, dama F7 y alfil de 6 abriendo la columna. El tema es que este alfil se retira, pero controla perfectamente esta casilla que podría ser importante de cara a un futuro. Y aquí, ante el acoso que hay por parte de las blancas sobre la casilla de 8, solo defendida por la dama, por lo tanto está en problemas. Lo menos malo para las negras es capturar en E2, pero dama por E2 nuevamente mute muchísimo control en la columna para las piezas blancas. El alfil fantástico habiéndose retirado y apoyando pues una casilla posible en que las piezas negras podrían quizás defender con el alfil, con su alfil y con su caballo, pero gracias a esta jugada pues tampoco es posible. Alfil B6, y a partir de ahora pues empieza lo bueno por parte de Nakamura, ya que hace un primer sacrificio en la posición de pieza tremendo, que es caballo por B7. La idea de este movimiento, y por parte de las blancas parece que no hay otro movimiento mejor, que es el que hace Duda, es que la dama ha desaparecido del flanco de rey, dama E8 jaque, y rey G7 defendiendo también, bueno, y siendo única, ¿no? Defendiendo también, bueno, pues el caballo aquí en la posición. Quizás a caballo F8, dama por F8 hubiese sido mate, ¿no? Se juega rey G7, pero parece que todo está controlado por parte de las piezas negras. El caballo defiende la entrada de la torre, quizás para ganar la dama en la siguiente jugada, pero el plan de Nakamura iba un poquito más allá. Alfil F8 jaque, caballo por F8, en caso de retirar el rey pues a F6 vendría mate por parte de la torre o la dama en E6, por lo tanto no funciona, y a rey G8 o rey H8 retirándose del jaque, alfil H6 jaque, caballo F8 y mate en dos jugadas, ¿no? Caballo por F8, y ahora el problema está en que ya no hay defensor para esta casilla, y toda la idea y la combinación por parte de Nakamura tremenda, ¿no? Da un jaque, llegamos a esta posición en el que es verdad que se podría pelear por parte de las negras, ya que solo es una dama contra 3 piezas, siendo una de ellas una torre, y solo un peón de ventaja para las negras, pero el tema... Para las blancas, perdón, pero el tema es que, bueno, pues si no desperdigados los peones, sí que las piezas están desconectadas y el rey está está, bueno, pues con jaque, ¿no? Va a caer de momento un peón y vamos a ver qué pasa a continuación. Se juega rey G8, a rey G6 defiendes el peón, pero te está cayendo el caballo, por lo tanto mejor defender el caballo. Torre G7 y cae un segundo peón. La diferencia a favor de las blancas se empieza a notar. Alfil C7, rey F1 y torre E7, no solo con la idea de controlar o cortar al rey blanco centralizando la torre,
Si nos también, y en caso de que haya un jaque como pasa en la partida, pues también centralizar o retirar un poquito al rey de la esquina. El tema es que de momento se juega F4, comenzando a avanzar los peones, el rey se lleva una casilla más tranquila y tras G3 caballo E6 que viene con ataque sobre la dama. Por otro lado, Nakamura ha podido colocar todos sus peones en casillas negras, que es quizás donde va a intentar bloquear duda la posición. Jaque con la dama en G6, rey D7 y rey F2, mejorando un poquito la posición de su rey. Tras estas jugadas, caballo D8, dama F5 con nuevo jaque y tras torre E6, quedando clavada la torre, ahora Nakamura ataca en el centro entregando un peón. Nuevamente no hay cosa mejor para las negras que aceptar el cambio y entrega o no entrega un segundo peón, sino que ataca la torre. Bueno, pues está amenazando jaque. Lo menos malo nuevamente es la captura y ahora viene la recuperación por parte de Nakamura. Dama por D5 jaque, torre D6 gana ese segundo peón que había perdido, tiene 3 de ventaja por el cambio de material. El peón de A6 de momento está defendido, pero como vemos ya hay muchos menos peones gracias a la maniobra que ha hecho Nakamura, y la dama empieza a ser todavía, si cabe, más fuerte, ya que tiene pues muchas más diagonales, columnas y filas para poder moverse ampliamente. Caballo E6, el caballo vuelve nuevamente un poquito a la partida, rey F3, jaque con el caballo en D4, el rey vuelve a G2 y A5, bueno, pues dejando bien defendido este peón con el alfil, mejor quizás que con la torre. No obstante, igual que hizo en el centro, lo hace en el flanco de dama, A por B4, dama por B4 y alfil B6, mejorando un poquito la posición del alfil. De momento defendido por la torre, las blancas cuentan con un peón pasado y Nakamura, bueno, pues de momento retrasa estos dos peones que están junto con el rey, bien defendidos, viendo a ver qué puede mejorar. Rey C7, A5 ataca al alfil, el alfil bloquea el paso del peón, dama B2 retirándose, perdón, este movimiento no pasa, dama B2 retirándose de un, otra vez, quería hacer, retirándose de un caballo C6, quizás dando un doble se retira anticipadamente, caballo C6, ahora sí en la posición, atacando el peón, pero ya está en A6. El tema es que la dama está entrando en B7, pero esto lo permite Jean-Christophe Duda jugando alfil D4. Bien por él en el sentido en el que, bueno, tiene dos veces defendida este peón, o la casilla 7 mejor para que el peón no entre, pero la dama, bueno, pues sigue haciendo de las suyas, ¿no? El rey se retira a D8 y ahora que ya ha hecho el daño o ha mejorado el centro, el flanco de dama pues tiene el peón bastante avanzado, es ahora cuando empieza a apretar en el flanco de rey. G4, torre E6 y tras G5, torre 2 con jaque, y el problema de este movimiento, de esta activación de la torre, que está muy bien ya que se apoya en el alfil en la casilla de F2, es que ha dejado al caballo indefenso y tras rey F3, torre F2 con jaque, rey E4 y aquí está que la torre tiene que volver a C2. Es verdad que entre las tres piezas se defienden y comentábamos incluso que se evita el avance del peón a A7, pero las blancas cuentan con más peones y tras G6 decide abandonar finalmente Jean-Christophe Duda. El tema es que, bueno, pues no puedes defender todo, ¿no? Quizás siendo lo menos malo o una idea que puede ser alfil F6, ya que tienes que mantener quizás el alfil en esta diagonal, evitando quizás el avance del peón blanco. Por otro lado, pues dejas un poquito la entrada del peón por parte de las blancas en A7, ¿no? Primero puedes dar incluso un jaque con la idea no de capturar tras rey D7, no capturar el caballo una vez se juega a A7, tienes que entregar la pieza, pero incluso puedes capturar mejor que el caballo, aunque vendría con jaque el alfil, así tienes, bueno, pues más apoyado este peón de G6. Quizás la amenaza es capturar el caballo, caballo C6, no obstante, bueno, pues se da un jaque con la dama y como decimos, pues nada vale, ¿no? El caballo quedaría clavado con este movimiento, G7 ya en el tablero, y tras torre G2, bueno, pues evitando de momento quizás
la coronación, rey F3, torre G1 y F5 con idea de atacar a este caballo que está clavado. Se podría dar un jaque, también retirar el rey a esta casilla de 8 manteniendo la defensa del caballo, pero simplemente F6 y a ver qué haces con el mismo. Caballo C6, por ejemplo, retirándote, y tras la coronación directamente, bueno, pues es que te está cayendo todo el tema y las blancas incluso todavía con un peón de más. Por lo tanto, sigue muy fuerte Nakamura, lógicamente no ha perdido ese toque con el ajedrez convencional, y por mi parte nada más respecto a esta partida, hablamos para otras. Un saludo, chao.